Aprovecho tu saludo a Salvarez, a Roberto, digo, porque efectivamente, digo, recordémoslo, todo esto empezó con Roberto como ministro, con Roberto acordamos que una de las metas fundamentales era llegar a tener un plan, la Argentina se había quedado sin plan. El macrismo lo había discontinuado, nos dejaron un plan que no sabíamos que existía en algún cajón aprobado por decreto que no representaba a nadie, así que para nosotros la verdad que ese plan no existía. Nos pusimos a trabajar, lo primero que me interesa que destaquemos, es decir, que nos pusimos a trabajar en una metodología que tuviera en el núcleo duro, un proceso de concertación, de convergencia, un proceso de planificación. Para lograr eso tiene que ser en paralelo un proceso de construcción política, y esto fue así, y de hecho participó como gran novedad. Acá voy si te parece, quiero comentar 2 o 3 rasgos que me parecen originales del plan, y después si quieren vamos al producto final, que es el plan. Pero fueron apareciendo, no fue que nosotros se nos ocurrió, fueron apareciendo como demandas del proceso de planificación concertada, la demanda de las provincias de superar la noción o la definición de federalización, en donde lo que surgía en los debates con el COFECIT, con el Consejo Federal de Ciencia y Tecnología, era un poco el reclamo de que la federalización viene impregnada de cierto padrinazgo centralista, en donde decimos que federalizamos, pero en realidad desde el centro se nos dice cómo vamos a federalizar. Bueno, había que romper un poco romper en el sentido de que es algo estructural, que viene desde hace varias décadas. La federalización tiene que ver con desequilibrios territoriales, socioeconómicos, estructurales, que no lo va a resolver la ciencia y la tecnología, pero la ciencia y la tecnología sí tiene mucho para aportar en el proceso de federalización, y ahí es que decidimos que en el corazón del plan, además de los sectores estratégicos, que es lo ortodoxo de un plan, estuvieran las agendas provinciales de ciencia y tecnología o agendas estratégicas territoriales, una por cada jurisdicción, 23 provincias y CABA, y que cada provincia se encargara, con una metodología común que elaboramos nosotros del Ministerio de Ciencia, se encargara de elaborar su propia agenda. Al día de hoy creo que es el rasgo más importante. Si el plan va a ser vital, dinámico, va a seguir con vida, no importa quién gobierne el 2024, va a tener que ver con la defensa que hagan las provincias, y creo que ya están involucradas en defender este Eso plan. es importante, Diego, porque, o sea, como que tiene una fuerza, digamos, desde los sectores provinciales y demás. No, acá nos dice la productora que hay que mirar la cámara ahí, Diego. Yo lo miro así, a Nicolás. para no mirar para abajo, así salimos. No trajeron a un profesional de los No, medios. así es para que después salgamos bonitos en los reels. Eso es lo que. Tenés varios minutos en la tele igual, vos, Diego. Así que no, pero el proceso Esto federal, del bueno, ahí, federalismo, Alfio, vos que estás desde Río Cuarto, ¿cómo lo viven al plan desde allá? ¿Cómo se vivió esta noticia en la Universidad Nacional de Río Cuarto, en la provincia? Hubo una marcha muy importante en Río Cuarto en defensa de lo público, que fue histórico, digamos, me parece. O sea, hacía mucho que no se veían las calles tan llenas, o no, Alfio, desde allá. Así que bueno. Sí, la última referencia es previo a la pandemia, digamos, no ha habido manifestaciones por el estilo hasta la de esta semana en defensa de lo público en general, y la parte del aparato científico-tecnológico fue protagonista, digamos, fue quizás la máxima protagonista. Diego, hablando de esto que hablas del federalismo del plan, que lo comparto, digamos, recuerdo, creo que hace 2 años, apenas salimos de la pandemia, viniste a Río Cuarto y diste en la presentación justamente del plan. Recuerdo el análisis de situación que planteabas en términos presupuestarios y de planta de personal científico-tecnológico en lo que es Capital Federal y el AMBA, comparado con el resto del país. Recuerdo las desproporciones y la necesidad de justamente federalizar. También hay otra cosa muy novedosa en este plan, corregime si no es así, que es el esfuerzo por articular entre lo público y lo privado y lo multisectorial, ¿no? O sea, tanto gremios como sector empresario. Bien, creo que eso es una gran fortaleza que le da legitimidad en el tiempo el plan, y lo puede transformar en justamente un plan de Estado y no de gobierno. Perfecto. Vos sabés que yo, viste que les dije
me gustaría mencionar los rasgos que nosotros vemos más originales y superadores de los planes anteriores. Uno eran las agendas que llamamos agendas estrategias territoriales, que son agendas provinciales, donde cada provincia se asigna su propia agenda de producción de conocimiento para acompañar su plan de desarrollo provincial. La otra es la que acaba de mencionar Alfio, la otra dimensión para nosotros crucial. Siempre se habló en términos históricos de ciencia, tecnología y producción, a veces de manera dramática, como esta debilidad que no solo ocurre en la Argentina, uno la puede ver en toda América Latina, esta falta de capacidad de conectar, ¿no? Y gran parte del subdesarrollo o de nuestra incapacidad de generar un proceso de desarrollo autosostenido pasa, o así lo entendemos nosotros, por conectar el mundo de la ciencia y la tecnología con la producción. Cuando se viene el tsunami neoliberal empezamos a hablar de ciencia, tecnología y negocios. Con el segundo ciclo de industrialización, que empieza con Néstor y Cristina, volvemos a hablar de producción, volvemos a fortalecer las capacidades del Estado, y ahí nosotros en Argentina Innovadora 2020 volvemos a hablar de ciencia, tecnología e innovación productiva. Lo que agrega este plan es la dimensión del trabajo. Este plan se propone hablar de ciencia, tecnología, mundo del trabajo y mundo de la producción. ¿Por qué recalco esto? Porque en el proceso de planificación concertada, perdone, yo ya parece que tengo un cassette, no, porque venimos hablando de esto. Eso que decís del mundo del trabajo es interesante para remarcarlo ahí. ¿Eso cómo fue vivido desde las centrales sindicales, de los trabajadores? ¿Hubo apoyo, consenso? ¿Cómo fue ese proceso, digamos, de construcción desde ese... Déjame decirte lo primero desde lo subjetivo. Cuando nosotros decidimos empezar a trabajar con los gremios, porque los actores que representan al mundo del trabajo son los gremios, los sindicatos, fuimos a la CGT, fuimos a las 2 CTA, desde mi parte sigo en la narrativa subjetiva, sin tener muy claro con qué nos íbamos a encontrar. Y la verdad que fue impresionante. Yo te digo, si les tuviera que decir cuál fue la experiencia más enriquecedora, más inesperada por un lado, pero a la vez que generó una cantidad enorme de efectos multiplicadores, tuvo que ver con reunirnos en la CGT las dos veces con la presencia del triunvirato, más de 60 personas, discusión, la primera de 2 horas con Filmus presente, la segunda ya fue una reunión de trabajo donde nos pidieron que nosotros volvamos a discutir lo que les habíamos presentado porque habían elaborado varias propuestas, críticas, comentarios, y lo mismo pasó con la CTA de Cachorro Godoy y con la CTA de Hugo Yasky. Agrego que entendemos por mundo del trabajo también a la economía popular, con lo cual también trabajamos con la UTEP, con la RITEP, con las organizaciones de la economía popular, donde también ocurrió algo muy parecido a lo que vivimos con los gremios. Así que lo que podemos decir hoy que en el plan los aportes del mundo del trabajo, los gremios, los representantes de trabajadores y trabajadoras, digo, ya no estoy hablando solo, cuando digo representantes, porque cuando hablo de 60, 70 personas eran secretarios, secretarias generales, miembros de comisiones de formación, de capacitación de los gremios. Yo les aseguro que el aporte que hicieron los gremios fue impresionante. Y digamos que en esta transición del mundo del trabajo al mundo de la producción hay ahí una zona gris que son las pymes. No solo estuvimos con la UIA, las discusiones, ¿no? Exactamente, no solo con la UIA, con ADIMRA, con las grandes asociaciones empresarias, donde las cosas fueron al comienzo un poco acartonadas, en el sentido de que nos recibieron casi por una cuestión de diplomacia, pero después se terminó, creo yo, en una situación de todos nos arremangamos y nos pusimos a trabajar cuando vieron cuál era nuestra intención. Pero, por ejemplo, trabajamos con la Central de Entidades Empresarias Nacionales, que era el sector pymes, que cuando Macri estaba clausurando en sus 4 años más de 25.000 pymes, eran los que veíamos en los noticieros resistiendo, ¿no? Este sector de pymes, con carteles, con pancartas, reclamándole al gobierno de Macri que diera marcha atrás con esta política de destrucción de la industria nacional. Bueno, esta gente acompañó el plan, estuvo en el Congreso, en las reuniones, presente en todas las reuniones de las comisiones de Ciencia y Técnica del Senado, de la reunión de Comisión de Ciencia y Técnica del Senado y las reuniones de la Comisión de Ciencia y Técnica de Diputados, y uno de ellos, Hugo Utín, o Jutín creo que se pronuncia, pero es con H, vino, pidió el micrófono, habló, hizo una defensa muy interesante de la perspectiva de las pymes, de por qué la Argentina necesita un plan nacional de ciencia, tecnología e innovación que pueda ser aprobado como ley,
siempre pensando que el estatus de ley no es ornamental o no es simplemente instalar un